Buenos días, soy Ángeles Alcázar, socia directora del Observatorio Generación y Talento. Me acompaña Elena Cascante, también socia directora del Observatorio junto conmigo, y María Jesús Herrera Duque. Este es un diálogo más, en este caso, de los diálogos generacionales que estamos haciendo, cómo gestionar las nuevas formas de teletrabajo. A continuación, os vamos a presentar muy brevemente el proyecto que tenemos. María Jesús, si eres tan amable, me pasas la diapositiva, de cómo el próximo webinar que vamos a tener son los diálogos generacionales, de cómo afecta la brecha de género a cada generación. Tendrá lugar el día 26 de octubre en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Contará con la asistencia en este caso, de Nagas, CaixaBank, Ferrovial y Paula Matio, que es una experta consultora en diversidad de género, y analizaremos cómo impacta lo que es la brecha de género en las distintas generaciones, cuáles son sus diferencias y cuáles serían las herramientas que nos pueden ayudar. También deciros que el día 20 tenemos el seminario de liderazgo intergeneracional, en el que vamos a analizar cómo gestionar y evaluar el liderazgo de las distintas generaciones. Os presentaremos ahí un seminario de 3 horas que vamos a hacer por la mañana y 3 horas por la tarde. Vamos a hablar de las 16 competencias que hemos extraído tanto del trabajo del Observatorio Generación y Talento en liderazgo como del trabajo que Inmaculada Atena ha venido desarrollando en Diversidad 360. Se trata de evaluar las competencias de los líderes intergeneracionales en un ámbito de 360. Sin más, voy a dar la palabra a Elena Cascante para que nos presente esta primicia del día de hoy. Elena. Bueno, pues buenos días a todos. Lo más importante es que espero que estéis todos bien, vosotros y vuestros equipos y vuestras familias. Los diálogos generacionales en tiempos del COVID-19 del Observatorio son un espacio para compartir conocimiento. Y en este webinar tendremos ocasión de conocer los principales puntos que introduce el Real Decreto Ley 2820 de trabajo a distancia, donde se desarrolla la nueva regulación del teletrabajo en España y cuya implantación se ha acelerado por la pandemia del COVID-19, ya que hasta ahora no contaba con una regulación específica. Esta nueva regulación fue aprobada en Consejo de Ministros el día 22 de septiembre y una vez acordada por patronal y sindicatos ha entrado en vigor ayer martes. Por lo tanto, estamos ante un tema especialmente candente y de actualidad, ya que son muchas las cuestiones a las que tenemos que dar respuesta, tanto de cara a las empresas como a los trabajadores. El teletrabajo se puede imponer a la fuerza, se puede despedir si se niega a un trabajador, qué gastos tiene que pagar la empresa, qué medidas de vigilancia y control pueden poner la empresa para verificar que el trabajador responde a sus obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para dar respuesta a las principales claves del teletrabajo, que a todos nos trae de cabeza, pues hoy contamos nuevamente con la participación de María Jesús Herrera Duque. María Jesús es licenciada en Derecho, doctora cum laude, es miembro del Colegio de Abogados desde el año 87 y lleva 27 años desarrollando su carrera profesional en Sagardoy Abogados. En la actualidad es socia del despacho y forma parte de su comité de dirección. María Jesús ha sido galardonada en 2019 con el premio Asnala Santander Justicia al mejor laboralista, como reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la visibilización de la disciplina laboralista en España. María Jesús lo tenía que contar. Igualmente ha sido reconocida en la prestigiosa lista Best Lawyer 2020 en el área Labour and Employment Law. Es además académica correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Sin más, y agradeciendo tu generosa participación, te damos la palabra. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, ya casi debemos decir, ¿no? Hemos pasado ya el mediodía y desde luego muchas gracias primero por la invitación, muchas gracias y desde luego por la cariñosísima presentación que me has hecho, Elena, gracias a las dos, a Ángeles y a Elena. Y bueno, debo decir que es un placer para mí repetir en este foro, ya me estoy haciendo asidua, ¿no?, de recursos humanos, y en este observatorio que desde luego pues es un lugar de impulso al análisis y a la formación, que más que un objetivo para el observatorio, pues es un reto desde luego
sobradamente cumplido, ¿no?, con cada uno de las materias que aborda. Y buenas tardes también, y gracias a todos y a todas los asistentes por reservarse este hueco para escuchar más de un tema ya bastante manido, porque a pesar de estar recién salido del horno, efectivamente la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2820 fue ayer, ¿no?, y bueno, pues su promulgación de una semana anterior, pues efectivamente ya han corrido mares de comentarios, análisis y webinars sobre la norma. Yo espero poder aportar algo más que un nuevo repaso a la normativa. Se han hecho muchos y muy buenos, y bueno, pido disculpas en primer lugar por esta presentación que, bueno, como todos veis en pantalla, pues es un tanto densa, digo densa de contenidos, no tiene ninguna herramienta de esas estupendas en las presentaciones de globitos y de dibujitos de fondo, pero en cualquier caso yo sí creo que contiene pues los elementos esenciales, ¿no?, de revisión de la normativa, y probablemente una visión especial, ¿no?, que es la mía, subjetiva, un tanto crítica. Yo tiendo a ser crítica y he tendido a ser crítica tanto con el anteproyecto que también revisamos en este foro hace un par de meses, como desde luego con la norma, y bueno, no voy a en este momento cambiar, ¿no?, mi forma de proceder. Empezamos con el título, desde luego, que han dado Ángeles y Elena, de cómo gestionar las nuevas formas de teletrabajar tras el Decreto Ley 2820, pues parte, ya digo, de un análisis crítico de esta nueva normativa, que nos lleva primero, siquiera de una manera muy resumida, a pesar de todo el pantallazo, ¿no?, de contenido, de la mirada retrospectiva al marco regulatorio anterior. Y la mirada retrospectiva pues nos centra en el Acuerdo Europeo de Trabajo a Distancia, que, como todos sabéis, fue suscrito en 2002, revisado en 2009, y nuestro derogado artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, sustituido por el contenido de este decreto ley. Bien, pues el Acuerdo Europeo de Trabajo a Distancia sigue estando latente, vigente y, desde luego, integrado en el decreto. Lo vamos a ver, todos lo habéis leído ya el decreto, y efectivamente su preámbulo es un canto al Acuerdo Europeo, ¿no?, y al desarrollo del Acuerdo Europeo. Y en definitiva, ¿no?, y creo que debemos de alguna manera pues recordar que ese Acuerdo Europeo de Trabajo a Distancia ya establecía, ¿no?, una definición de lo que era el trabajo a distancia como esa forma de organización o realización. Decía que utilizando tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación laboral, y decía también que se podía realizar en los locales del empresario habitualmente, que habría podido realizarse el trabajo en los locales del empresario, pero que se ejecutaría fuera de esos locales, ¿no? Esta definición cubría una amplia gama de situaciones y permitía abarcar distintas formas de trabajo a distancia regular, no solo las efectuadas desde el domicilio. Los elementos claves que están, desde luego, en la norma, pero yo creo que también estaban, si alguno estuvo en la revisión del anteproyecto, estaban en nuestro decreto, en nuestro artículo 13 derogado, pues los elementos clave que contiene el Acuerdo Europeo. Yo contabilicé hasta 10, ¿no? Están aquí puestos desde el primero hasta el último, y muy resumidamente, pues carácter temporal del teletrabajo y voluntariedad, tanto para el trabajador como para el empresario, que puede estar en origen o adaptarlo voluntariamente después, es decir, hacer un acuerdo posterior dentro del contrato de trabajo, ¿no?, y el cambio, la conversión al teletrabajo. Igualdad de derechos de los trabajadores, de los teletrabajadores o los trabajadores a distancia respecto a los trabajadores que realizan las tareas en presencial. Absoluta necesidad de la protección de datos y el respeto a la privacidad del trabajador como responsabilidad del empresario, la información de todas las restricciones y de todas las necesidades en el uso de equipos, el respeto a la privacidad del trabajador, la proporción de los equipos por parte del empresario, el deber de salud y seguridad,
la organización del trabajo en el marco de los convenios colectivos y las normas laborales aplicables, los derechos de formación y desarrollo profesional y los derechos colectivos de los trabajadores. Es decir, muy resumidamente, pues todos estos aspectos y elementos ya estaban y siguen estando en el acuerdo marco europeo, y desde luego pues parece que esta norma pues se ha empeñado en desarrollarlos de una manera pues quizá extremadamente exhaustiva, ¿no? Vamos a verlo a continuación. Por terminar la retrospectiva rápidamente, sin ánimo desde luego de cansar, sí decir que nuestro artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores pues era breve, pero probablemente pues hacía bueno el dicho de lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Porque enmarcado, yo he subrayado de este artículo 13 lo que me parece que es significativo, y como veis encontramos en este derogado artículo 13 pues la definición de lo que tiene consideración de trabajo a distancia, y ya hablaba de aquel que se desarrollaba de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, que se tenía que formalizar por escrito, que había que dar una copia básica al contrato de trabajo a los representantes de los trabajadores, que los trabajadores a distancia tenían los mismos derechos que los trabajadores presenciales, que tenían bueno, el derecho a la formación y a la promoción profesional, y que tenían pues el derecho a la privacidad y a la protección en materia de seguridad y salud. Añado yo, digo porque esto es un resumen subrayado, digo en los aspectos más importantes de lo que era ese artículo 13 tan breve, ¿no? O tan parece que escaso, según refiere el propio preámbulo del 28, del Real Decreto Ley 28, y digo que añado yo que a esta modalidad contractual pues le dan de aplicación todas las normas generales contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, como no puede ser de otra manera: regulación de derechos y obligaciones, normas de control horario, registro de jornada, horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, digo, una mirada retrospectiva de lo que teníamos, y ahora pues vamos a entrar pues de lleno y a saco en la nueva regulación, haciendo, ya digo, una revisión pues rápida. Espero que o desde luego deteniéndome en aspectos que a mí me han parecido, pueden parecer significativos, ¿no? La nueva regulación tiene una serie, yo he diseccionado, digamos, la ponencia de una manera un tanto diferente, no he hecho un seguimiento sistemático del decreto, del Real Decreto Ley, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es visualmente ilustrativo también, ¿no? Entonces yo he tratado de definir lo que yo veo que son criterios inspiradores, ¿no?, de esta nueva normativa. Bueno, pues yo pongo un primer punto en trabajo a distancia y teletrabajo. Todos sabéis que el trabajo a distancia es el género y el teletrabajo pues es la especie, ¿no? Se establece como modalidad genérica distinta del trabajo presencial en el centro de trabajo del empleador, que se denominaría o sería el trabajo interno, el trabajo a distancia en el lugar elegido por el trabajador, que sería el trabajo externo, trabajo a distancia, ¿no? Y dentro de esta modalidad genérica de trabajo a distancia, pues la específica de teletrabajo, que es el mismo trabajo a distancia realizado con aplicación intensa de nuevas tecnologías de información, comunicación y telecomunicación. La definición que da la norma, pues trabajo a distancia es el que se preste en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Es decir, que esta definición y este porcentaje de prestación mínimo es lo que marca, digamos, de alguna manera, el sometimiento al ámbito de aplicación o no del decreto. Es decir, todos ya podemos pensar, porque a mí ya me han hecho alguna consulta de este tipo, bueno, y tengo que aplicarlo obligatoriamente, pues hombre, con las excepciones que luego voy a decir, obligatoriamente no. Si cumples menos de ese porcentaje, digo lo que establece la norma, luego los convenios colectivos veremos también que lo van a poder modular. De momento no, porque evidentemente la norma pues acaba de salir, está en pleno candelero y en pleno apogeo, ¿vale? Pero volviendo a lo que estaba significando, pues hombre, el trabajo a distancia que se preste con exclusión o por debajo de este porcentaje, pues probablemente no, seguro que no requiere de todas estas precisiones y prevenciones que establece
la normativa específica de regulación, ¿vale? Principios rectores del teletrabajo, pues los he marcado así, con carácter general, y aquí ya me he permitido vamos, yo no soy una absoluta al revés, ¿no? Quiero decir que lo de la tecnología conmigo pues va poco, pero en cualquier caso aquí lo he puesto hasta en negrita, ¿no? Voluntariedad en el establecimiento, ¿no? Y en las modificaciones y reversibilidad, de manera que ni el empleador ni el trabajador, aunque puede exigir lo interno en el centro, el presencial, en trabajo externo, fuera del centro, ni viceversa, tanto en el momento inicial de la generación del vínculo, es decir, yo puedo concebir el teletrabajo desde el minuto 1, es decir, contrato para teletrabajar única y exclusivamente, como en cualquier otro momento sobrevenido posterior. Se trata, por lo demás, de una regulación, a mi entender, heterónoma. Yo hablo así un poco, bueno, queda un poquito barroco quizá la expresión, ¿no? Inmune a la negociación colectiva y al cauce modificatorio ordinario que regula el artículo 41. Pero decía yo, no inmune al capricho de la ley, como lo demuestra pues el hecho en sí de que se haya establecido, ya iremos luego después, un procedimiento judicial especial, ¿no? De impugnación. Ya veremos también cómo modula ese procedimiento, que yo creo que también está hecho así como muy deprisa y corriendo, pero que en cualquier caso digo que, bueno, la regulación pues es una regulación específica, en principio sí deja espacios a la negociación colectiva, lo vamos a ver, pero establece determinadas precisiones, ¿no? Que necesariamente hay que cumplir cuando no hay negociación colectiva o incluso habiendo negociación colectiva. También, como punto, ¿no? de principio rector que yo apuntaba, pues disgregar entre el espacio de trabajo y el espacio de descanso, porque aquí una de las, parece que no sé si prioridades, pero sí elementos que ha introducido la norma, no, es pues esa garantía del derecho denominado a del derecho de desconexión digital, ¿no? Se ha puesto mucho acento porque se busca no solo la limitación del tiempo de trabajo, sino pues el respeto de la intimidad del trabajador, la seguridad y salud, conciliación de la vida familiar y personal, aunque, ya sabéis todo, yo lo reseño, no es una norma, no es el teletrabajo, no es el trabajo a distancia en esta normativa concebido como medida de conciliación de la vida familiar, lo cual es un alivio, por otra parte, por lo menos en mi consideración. Yo he sido muy crítica, ya algunos seguro que sí me ha escuchado en alguna de las ponencias, pues yo siempre he desaconsejado, participé en un grupo de trabajo respecto al teletrabajo en la Comunidad de Madrid, en la que, bueno, yo siempre me decanté por la postulación de que el teletrabajo hoy por hoy ya no es una herramienta de conciliación de la vida personal y familiar, siquiera que estuviera concebido así, pues en los inicios, ¿no? También, punto 3, iguales condiciones de trabajo a distancia, en las condiciones de trabajar a distancia que la del trabajo presencial o interno que llamamos, ¿no? Salvo, lógicamente, en lo que se refiere al lugar de prestación y a las exigencias y condiciones que vayan anejas a la naturaleza de estas cosas, ¿no? Al final, pues es evidente y va de suyo que las condiciones de trabajo, a salvo de las especialidades del trabajo a distancia, pues necesariamente deben ser las mismas, ¿no? Paridad de derechos que se extiende a las relaciones individuales y a las colectivas, incluso a la protección social, lo vamos a ver, ¿no? Consecuencia de lo anterior es que el tránsito de un trabajo interno a un trabajo externo o al revés, pues no puede modificar las condiciones de trabajo incorporadas o existentes en el vínculo contractual, con las excepciones descritas, es decir, las adaptaciones necesarias porque el lugar de trabajo no va a ser el mismo, pero el resto es que las condiciones tanto retributivas como de tiempo de trabajo, etcétera, etcétera, pues deben ser las mismas, ¿no? Es decir, que este tránsito del trabajo a distancia al trabajo presencial o a la inversa no puede generar una modificación de las condiciones absolutamente prohibidas, ¿no? Decir, lógicamente, también en este acervo, ¿no?, de criterios inspiradores, que la regulación contenida en el Real Decreto 28/29, pues sustituye a la regulación precedente, a nuestro artículo 13, al considerar, lo dice el preámbulo, que el contenido de este precepto, pues que era insuficiente para canalizar el fenómeno del teletrabajo. Aquí sí debo decir, aunque al final creo que hacía una conclusión no crítica, no en este sentido, que es verdad, también me lo habréis oído seguramente alguna vez, ¿no? Que es verdad que, bueno, esta regulación, pues es una regulación, se ha impulsado mucho desde la pandemia, ¿no? Y la situación de crisis sanitaria, en la que, por cierto, todavía estamos, ¿no? La crisis sanitaria así declarada
aunque el estado de alarma obviamente ya no, desde el mes de junio. Pero digo que al final, pues esta necesidad no de regular, yo siempre he sostenido y he sido muy crítica en el sentido de que es verdad que la forma de trabajo a distancia que se ha prestado durante estos meses es una forma de trabajo a distancia absolutamente excepcional, incluso en el modus operandi de la necesidad de contención de la pandemia y de que, también me lo habéis escuchado, pues hombre, es que el trabajador en casa pues tenía al niño al lado o le pasaba de repente pues que es que yo he estado viendo negociaciones donde, bueno, pues aparecía pues el marido, la mujer o el niño tirando porque la situación al final pues era una situación excepcionalísima en la que pues los niños no estaban en el colegio, todo el mundo estaba en casa contenido y en definitiva pues no sé si ese momento tan excepcional sirve para medir cuáles son las necesidades reales, ¿no? de la generación de una norma de trabajo a distancia, ¿no? Es mi opinión. Yo también me he permitido establecer en este punto 3 lo que podríamos, ¿no? de este panorama que tenemos de trabajo a distancia, ¿no? Lo que podríamos definir como dentro de nuestro ordenamiento, ¿no? de nuestra situación fáctica y jurídica, cuáles son los regímenes diferenciados que podemos visualizar, ¿no? en nuestro panorama, ¿no? nacional de sistemas, ¿no? o fórmulas de trabajo a distancia. En general, para todos los trabajadores del sector privado que no estuvieran previamente sujetos a acuerdos o convenios colectivos de regulación específica, artículo Real Decreto Ley 2820, sustitutivo del artículo 13, el de los trabajadores B, el de los trabajadores que a la entrada en vigor del decreto, del Real Decreto Ley, me da por decir decreto, estén sujetos a regulación convencional específica y hasta que dichos pactos pierdan su vigencia o transcurra el plazo máximo de los 3 años que desde la publicación del decreto en el BOE, ¿no? tal como establece la transitoria segunda. Otra tipología, la C, es el establecido en el artículo 5 del Real Decreto Ley 820, es decir, este trabajo excepcional de contención, teletrabajo a distancia excepcional para contener el COVID, prorrogado temporalmente y excluido expresamente de la aplicación de la normativa, ya lo vamos a ver también, ¿no? Y el D, el dispuesto para el personal de las administraciones públicas, que está, como sabéis, expresamente excluido de la regulación general del sector privado por las disposiciones adicional segunda y transitoria segunda del Real Decreto Ley 28 y el regulado, y está regulado específicamente, y no lo vamos a ver aquí, obviamente, por el Real Decreto Ley 2920, que introduce un 47 bis en el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Con estas, digamos, formas o tipologías, que son, desde luego, todas las conocidas, yo creo que no se me ha escapado ninguna, pues vamos a entrar ya de lleno, ¿no? en lo que es el nuevo régimen del trabajo a distancia, vamos a decir general o ordinario, ¿no? El que aplica, no por normativa. Aplica a todo el teletrabajo y luego ya veremos, digamos, las prevenciones respecto a las situaciones anteriores, ¿no? Yo he determinado aquí, voy a pasar muy rápidamente, pero no es baladí recordar que las fuentes de regulación pues son las mismas que tenemos generales. Esto no modifica, digamos, nuestro sistema general de derecho y aplicación de normas. Y la regla general es que las fuentes de regulación pues son las que establece el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, disposiciones legales en toda su extensión, constitución, reglamento, leyes y normas de gobierno con fuerza de ley, etcétera, etcétera. Convenios colectivos estatutarios, restantes convenios colectivos y acuerdos colectivos y contrato individual de trabajo y supletoriamente derecho común y costumbres y usos profesionales y locales. Este es nuestro régimen de fuentes que establece el estatuto y que sigue absolutamente vigente, ¿no? en este sistema también. Aquí ya introduzco que hay una matización a la regla general que va a tener mucha trascendencia, ¿no? Ya lo veréis o no, ya lo comentaré, ¿no? en mis conclusiones. La disposición transitoria primera 2 del decreto 28 establece que la entrada en vigor de esta nueva normativa no puede determinar compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que estuvieran disfrutando los trabajadores que prestasen con carácter previo sus servicios a distancia.
lo que habrá de reflejarse seguramente en el acuerdo de trabajo a distancia. Yo le llamaba ATD para resumir, regulado en el artículo 7, que ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, que es muy importante significar que ya el propio decreto establece una salvaguarda, ¿no?, a derechos adquiridos. Por eso yo siempre recomendaba ser muy cauto, ¿no? Había mucha inquietud, ¿no?, con la regulación y había ya muchas empresas que estaban en un afán por regular y bueno, pues esto yo ya lo advertí en tiempos, puede tener el riesgo de que lo que hayas regulado en exceso se convierta en un exceso, porque es que va a añadir, no va a ser absorbido ni compensado con esta nueva normativa, ¿vale? Contenido mínimo obligatorio, punto 4.2, pues bueno, el contrato de trabajo puede contener el contrato de trabajo normal, ¿no?, el ordinario presencial, sobre el trabajo a distancia. Ya había algunos contratos de trabajo que las establecían en la empresa en cuyo seno se haya celebrado el trabajo presencial, el contrato de trabajo ordinario presencial. El Real Decreto aporta la novela de que hay que regular separadamente o se debe regular separadamente del contrato de trabajo ordinario lo que denomina acuerdo de trabajo a distancia, imponiéndole un contenido mínimo obligatorio, que lo recoge el artículo 7 y que exige que ese contenido mínimo afecte a 12. Yo he contado 12, pues son 12 extremos, de la letra A a la L, que son 12. Yo soy de letras, pues son de la A a la L, 12 extremos, ¿no?, que recoge el precepto. Jurídicamente, yo sí querría añadir que es una norma que puede modificarse hacia arriba, a mejor, ¿no?, reformatio in melius, ¿no?, y probablemente también hacia abajo por convenios colectivos y acuerdos colectivos, ¿no? El artículo 7 establece específicamente sin perjuicio de los convenios colectivos o acuerdos colectivos, pero de lo que no cabe duda es que el contrato de trabajo no puede introducir contenidos diferentes y desde luego distintos o inferiores. Tiene que contener, o sea, sí puede añadir, pero no puede, o sea, tiene que respetar absolutamente, ¿no?, lo que se establece en las letras A a L del artículo 7. Y este acuerdo de trabajo a distancia, ATD, que regula el artículo 28, pues en cuanto a su naturaleza jurídica, pues es ocioso recordar, pero bueno, lo vamos a hacer, que pues tiene que tener este contenido mínimo predeterminado por la ley. El acuerdo queda afectado por el periodo de vacatio legis dispuesto, a cuyo tenor pues debe, dispuesto por la disposición transitoria primera, y tiene que formalizarse en el plazo de 3 meses a contar desde el 13 de octubre, que es, bueno, desde ayer, vamos, que es la entrada en vigor, ¿no? Con este artículo 7 se impone la obligación de exigir en el contrato este contenido mínimo. El acuerdo, debo recordarlo también, que es un acuerdo voluntario, desde luego no es la formalización. Cuando yo hablo de que el acuerdo es voluntario, es que es voluntario, no el acceder a la situación de teletrabajo, que no se puede obligar a las partes, ¿no?, adoptar un compromiso de teletrabajo, pero desde luego si se hace hay que formalizarlo por escrito, ¿no?, cuando las partes llegan al acuerdo de suscribir una modalidad de trabajo a distancia. El acuerdo, ya digo, debe formalizarse por escrito, y lo que sí que señalo yo también aquí, yo creo que es importante, que es una obligación ad probationem y no ad solemnitatem. Esto queda muy rimbombante, pues significa que efectivamente, o sea, el hecho de omitir, yo me he permitido, digamos, el lujo de interpretar que omitir la solemnidad, no de la forma, no determina, desde luego, la inexistencia, ¿no?, del contrato, no de trabajo a distancia, ¿no? Y bueno, cito alguna sentencia anterior, pero viene muy a colación, ¿no?, porque el efecto es, pues bueno, hay que acreditar la relación laboral nacida del contrato, y bueno, pues ya digo que hay sentencias que así lo establecen. No es constitutivo el acuerdo, es ad probationem, pero en cualquier caso hay que obligadamente formalizarlo por escrito porque tiene sanción. Y os la pongo también aquí, ¿no?, os la recuerdo, ¿no?, y es una sanción, pues efectivamente, que puede dar lugar a la infracción correspondiente de grave con multa comprendida entre los 626 y los 6.250 euros. También podríamos establecer aquí, ¿no?, bueno, ya si nos vamos, ¿no?, a la interpretación de las interpretaciones, ¿no?, que desde luego pues puede acudirse también a la regla del artículo 8.1, ¿no? Al final,
pues en definitiva, la anulación sobrevenida del contrato de trabajo verbal o tácito, lo dice, bueno, pues desde luego un maestro del derecho, Luis Enrique de la Villa, ¿no?, que también ha interpretado ya este Real Decreto Ley, pues dice que perjudica evidentemente más al trabajador que al empleador y que lesiona el principio de favor erigido en el principio esencial del contrato del derecho del trabajo, ¿no? Pero lo que dice es que cabría plantearse si el contrato de distancia no celebrado por escrito se pudiera haber convertido en un contrato de trabajo presencial indefinido a jornada completa a instancia del trabajador, si esta es su preferencia, porque la presunción iuris tantum legalmente establecida podría jugar en favor de la regla de la contratación laboral interna y no a favor de la excepción. Bueno, es una interpretación posible. En cualquier caso, recomendación, formalizar por escrito. Nos evitamos, ¿no?, cualquier interpretación, ¿no?, que pueda dar lugar a consecuencias, ¿no?, imprevisibles en primer lugar y desde luego no deseables, ¿no?, para nosotros, ¿no?, para el empresario en este caso. La no aceptación por parte del trabajador de realizar la prestación del contrato a distancia no puede ser motivo de represalia alguna. Es verdad que el artículo 5.2 del Real Decreto Ley se refiere solo ejemplificativamente a la extinción y a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿no? El rechazo salarial, pues desde luego no puede ser causa, ¿no?, no puedes imponerle el teletrabajo si no lo quiere uno y tampoco puedes despedirle por no aceptarlo. Con carácter general, desde luego, y ya elevando estas especificaciones concretas, que no puede haber represalia. Es más, si un trabajador se niega a aceptar el trabajo a distancia que le haya propuesto el empresario y el empresario, es obvio, pues se dedica después, ¿no?, de una manera subliminal o no, pues a cometer acciones, ¿no?, en pro pues de lo que todos sabemos, ¿no?, pues acabará con una demanda de vulneración de derechos fundamentales, probablemente por resolución de contrato con indemnización adicional o al revés, ¿no?, simplemente de indemnización adicional por lesión de derechos fundamentales. Es decir, que toda negativa del trabajador a entrar en trabajo a distancia pues impide desde luego que se le represalie después por este motivo, ¿no? Contenido mínimo, y vamos con rapidez porque todavía nos queda y bueno, yo creo que es interesante también luego el poder resolveros alguna de las cuestiones que queráis plantear. Pues bueno, de la A a la L. Inventario de medios, equipos y herramientas que se exige para el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos consumibles y elementos muebles, así como vida útil de estos y periodo máximo para su renovación. Yo aquí significo que el inventario es un dato objetivo que debe ser realizado en ventaja de las dos partes, ¿no?, con la máxima fidelidad y consignación del mayor número de detalle identificador. Hay personas que cuando ya empiezan a decir, ¿cómo lo hago? Mejor genérico, ¿no? Pues yo es que creo que la generalidad pues, al final da lugar a conflicto. Pues si se puede identificar, ¿por qué no vamos a identificar? No hay nada de malo en identificar realmente cuáles son los elementos a cargo del empleador, o sea, a cargo que pone el empleador a disposición del empleado y bueno, no se requiere acuerdo, sí un listado, ¿no? Un listado o una relación de los elementos y bueno, evidentemente el trabajador sí tiene derecho a comprobar que lo que se lista es lo que se le da, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero aquí pues puede estar de acuerdo o no con lo que se le da, pues los medios que se pone a disposición, ¿no? Y luego también, pues a lo mejor es aconsejable pactar un periodo de renovación. Bueno, eso ya va en función también de las necesidades y de la situación, ¿no?, de cada empresa. Enumeración, vamos al B, de los gastos que pueda tener el trabajador y la forma de cuantificar la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y el momento de realizar la misma, que se corresponde de existir con la previsión legal recogida en el convenio del acuerdo colectivo, porque es muy importante aquí pues que todos seguro que ya estáis pensando en ello, que ahora los convenios colectivos pues probablemente, bueno, tanto sectoriales como desde luego pues acuerdos colectivos incluso también, pues en ellos se establezcan, ¿no?, condiciones, ¿no?, relacionadas ya con el teletrabajo, con la sistemática. Había pocos convenios colectivos que regulaban el teletrabajo, ¿no?, y el trabajo a distancia, aunque había alguno, y ahora seguramente pues todos los convenios colectivos a punto de negociarse
ya van a incorporar cláusulas. Señalo como novedoso el convenio de cajas de ahorro, que se ha firmado, ya ha salido la noticia y seguro que lo habéis visto, porque el convenio de cajas de ahorros ya contiene una regulación muy precisa, ¿no? y muy concreta en su artículo 14, creo recordar, sobre el régimen, ¿no? Regulador del trabajo a distancia en las empresas afectadas, ¿no? y dentro del ámbito de aplicación de ese convenio colectivo. En consecuencia, es muy importante, ¿no? en lo que vayan a establecer los convenios colectivos en este extremo. 3. Horario de trabajo del trabajador y dentro de él reglas de disponibilidad. Bueno, la exigencia de fijar un horario parece en principio contrario a la flexibilidad del trabajo a distancia, ¿no? Es verdad que a no ser que el trabajador en concreto pues tenga que coordinarse con otros trabajadores a distancia o presenciales al servicio del mismo. En cualquier caso, esta exigencia está y, bueno, la fijación del horario parece que resulta de alguna manera imprescindible para garantizar el buen uso de la desconexión digital. Es mi interpretación, ¿no? Quiero decir, al final se vela mucho porque haya desconexión, no, porque efectivamente, no, yo siempre he pensado, ¿no? E incluso desde la propia concepción, ¿no? del anteproyecto, que bueno, que es que pues el horario pues es el que tenga, ¿no? Y no por estar teletrabajando se va a efectuar una jornada superior. Es verdad también que en esta situación extraordinaria ha habido mucha queja en general, ¿no? de todos los que hemos sufrido el teletrabajo, seguramente que es verdad que estando no en confinado, pues mucha gente dice, y es verdad, que digo, si es que trabajas mucho más, pues bueno, es verdad que tienes ahí el ordenador y está ahí llamándote a todas horas, ¿no? Y parece que no tienes otra cosa que hacer. En definitiva, pues es verdad que al final, pues esta exigencia, pues yo creo que parte de esa finalidad, digo, de velar porque efectivamente haya una desconexión, ¿no? En la prestación del trabajo, esencialmente desde el domicilio. Porcentaje de distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, extremo que debe quedar fijado, yo en mi recomendación, sin ambigüedad. Bueno, pues para ver dónde está la actividad interna y la externa, ¿no? Centro de trabajo de la empresa al que debe quedar adscrito el trabajador a distancia y donde en su caso desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial. Esto también debe reseñarse y es importante que se reseñe con dos requerimientos, desde luego uno muy diferenciado. El centro de trabajo al que debe adscribirse el trabajo a distancia sí que creo que es un dato relevante a diversos efectos, principalmente fijar el número de trabajadores correspondientes al mismo, participación en las elecciones sindicales, unidad de cómputo en los despidos colectivos, es decir, que es la adscripción al centro es importante, ¿no? Este es un elemento, desde luego, absolutamente relevante en cuanto a la constatación. El F, lugar de trabajo elegido por el trabajador para el desarrollo del trabajo a distancia, pues el acuerdo de trabajo a distancia es lógico que detalle el lugar elegido libremente por el trabajador en el que vaya a prestar el trabajo en el momento de celebración del pacto. La principal característica del trabajo a distancia permite afirmar que la fijación de un lugar inicial por parte del trabajador pueda no vincularle durante todo el tiempo de vigencia del acuerdo, salvo que así se pacte expresamente. Se podría pactar que el lugar de trabajo es inamovible, de modo que pertenece en parte a la voluntad del trabajador el poder cambiarlo posteriormente, siempre con comunicación al empleador y con un plazo suficiente para evitar posibles perjuicios y siempre, desde luego, con arreglo al cumplimiento, ¿no?, de las normas que permitan la prevención de riesgos, etcétera, etcétera. Pero este derecho de alteración sobrevenida pues no es ilimitado y el empleador puede oponerse, por supuesto, a un lugar de prestación de actividad que sea manifiestamente inadecuado por la organización del trabajo de que se trate en cada caso concreto, ¿no? Y siempre, obviamente, porque al empresario le corresponde la obligación de velar por la seguridad y la salud y la prevención de riesgos, ¿no?, de los trabajadores y de los trabajadores, por supuesto, a distancia. También duración de plazos de preaviso para el ejercicio de situaciones de reversibilidad en su caso. Bueno, yo esto ya lo veréis por la presentación que dará a vuestra disposición, que esto me parece, bueno, yo es que no es ser crítica por serlo, ¿no? Pero al final dices, bueno, pues vale, un plazo de preaviso para la reversibilidad, pues está bien para conocer que quieres volver, pero como tampoco es obligado, me refiero que digo que al final la iniciativa puede ser del empleador o del empresario, pero tiene que haber acuerdo, ¿no? En consecuencia, pues está bien conocerlo, ¿no? Conocer que alguien quiere volver o que yo quiero revertir, pero en definitiva
pues bueno, pues la fijación del plazo de preaviso para operar la reversibilidad escrita, si al final no hay acuerdo, pues se queda en agua de borrajas, ¿no? Simplemente esa matización, tampoco tiene más trascendencia. Luego, los medios de control empresarial de la actividad, que como sabéis, pues son medios que deben quedar preestablecidos en evitación de sorpresas. Bueno, pues suben hacia arriba o hacia abajo. Por ninguno de los contratantes debe manifestarse fuera de los criterios que se recogen en los artículos 20 a 22 del propio Real Decreto Ley, ¿no? Al final, bueno, los medios de control empresarial de la actividad pues topan siempre con los límites de la privacidad y el derecho a la intimidad, ¿no? Y aquí operan, como sabéis, pues la proporcionalidad y toda esa serie de elementos, ¿no?, que ya nuestro Tribunal Constitucional ha establecido de una manera muy clara, ¿no?, en donde está el límite, ¿no?, del control y el respeto a la intimidad y la privacidad. Luego, el procedimiento a seguir en caso, este es el I, de producirse técnicas normal del trabajo a distancia, pues también es obvio, ¿no?, y es razonable que exista un procedimiento, ¿no?, que habrá de regularse de forma casuística, ¿no?, porque al final pues quedará implicados con los límites a la facultad empresarial de control. Es decir, que esto al final se va a materializar en la casuística que se vaya produciendo, porque no hay experiencia suficiente y no hay experiencia de momento para saberlo, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, parece que hay una justificación a priorística, ¿no?, de que, bueno, pues de que tenga que haber algún procedimiento que establezca qué pasa cuando hay dificultades, ¿no?, para llevar a cabo la ejecución del trabajo por causas pues imputables, ¿no?, a las dificultades técnicas en los medios, ¿no? La J, instrucciones dictadas por la empresa con la participación de la reglamentación legal en materia de protección de datos, específicamente aplicables al trabajo a distancia. Y bueno, pues la inclusión de tales instrucciones en el acuerdo de teletrabajo, pues evidentemente que no pueden ignorar la normativa vinculante en esta materia, ¿no? Evidentemente hay que cumplirla y sobre todo cuando se trate de teletrabajo y por supuesto, pues respecto a la participación de los representantes de los trabajadores, a mí no me parece que ni amplíen ni mermen las facultades empresariales, ni tampoco habrá posibilidades de ignorar la regulación legal imperativa en esta materia que aplica sí o sí, ¿no? El K, y ya llegamos casi al final, ya estamos en la 11, instrucciones dictadas por la empresa con la participación de los representantes sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia, y bueno, pues es razonable también contar con un margen para que se formulen las más idóneas, bueno, con la asistencia de los representantes de los trabajadores, y bueno, pues para introducir, pues desde luego donde se introduzcan parámetros de seguridad, al final evitaremos la litigiosidad, ¿no? Que no será bueno tener litigiosidad, que ya va de suyo, que seguro que la hay. Y el L, perdón, pues la duración del acuerdo del trabajo a distancia. La duración puede determinarse libremente por las partes en el contexto de un contrato de trabajo anterior o ab initio, porque puede haber trabajo a distancia que se establezca desde el minuto 1, ¿no? Yo contrato a un trabajador para trabajar a distancia. También puede darse perfectamente, ¿no? Pero yo la conclusión a la que llego aquí, en definitiva, es que no se trata ahora de introducir un elemento de que es que el contrato de trabajo a distancia nos aporte una novedad, digamos, una modalidad, digo, en cuanto a la duración. Las reglas de duración del contrato de trabajo son las mismas y operan igualmente. Es decir, hay que observar lo que disponen los artículos 11, 12, 14 y 15 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la duración, trabajo indefinido, trabajo temporal, tipología de trabajo temporal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la nueva regulación no ha establecido un nuevo contrato indefinido o temporal distinto a los regulados en estos preceptos, ¿no? Esto es, digo, lo que pienso que es que sucede y evidentemente pues lo pongo, ¿no?, en claro también, aunque no creo que haya generado dudas o puede haber generado algunas, ¿no? Condiciones de trabajo. Esta va en letra pequeña, desde luego yo afortunadamente veo bien, pero veo bien de cerca, pero bueno, en letra pequeña y muy rápidamente, las condiciones de trabajo de los trabajadores a distancia se rigen por el principio de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación, como no puede ser de otra manera, con la excepción de los derechos que sean inherentes, digamos, a la actividad presencial y haya que adaptar, pero eso no es discriminación ni distinción de ningún tipo. Establece el decreto ley, que empeño, derecho a la formación y promoción profesional en los mismos términos que las personas teletrabajadoras en régimen presencial, derecho a la dotación material indispensable,
el Real Decreto Ley reconoce el derecho de los trabajadores a la dotación y mantenimiento adecuado de los medios, equipos, herramientas, etcétera, etcétera. Voy a pasar muy rápido, si hay alguna cuestión luego podemos establecerla. Está en todo caso muy desarrollado, lo digo porque ya voy justa de tiempo. Derecho al tiempo limitado de trabajo, es decir, la jornada de trabajo a distancia no puede ser mayor, es obvio, que la establecida para el resto de los trabajadores y desde luego que la pactada, esto es indudable, ¿no? Y el resto de las cuestiones de general aplicación pues son aplicables específicamente, como no puede ser de otra manera, horas extras, regulación del tiempo de trabajo, descanso diario, semanal, anual, etcétera, etcétera. Y efectivamente el 14 pues se recuerda también el 14 del Real Decreto que, bueno, que en cuanto al horario de trabajo pues también puede operar lo previsto en el 34.9, el registro horario que se practique tiene que determinar el momento de inicio y el del final. Si alguno ha estado en alguna de mis ponencias anteriores, pues es que yo también siempre lo he dicho, ¿no? El registro de jornada pues sigue existiendo también, evidentemente, en el sistema de régimen de trabajo a distancia, ¿no? Bueno, yo señalaba aquí un ojo al artículo 17 porque vincula el desarrollo de la jornada con la prevención de riesgos. Que hay, parece una mención muy cuidada, ¿no? A que, bueno, pues parece que hay una especial cautela, ¿no? Con algunas situaciones, ¿no? De riesgo, ¿no? En la prestación excesiva del trabajo a distancia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo dejo también. Derechos a la prevención de riesgos laborales, pues establece que efectivamente se tiene que evaluar y planificar la actividad preventiva, que se tienen que tener en cuenta riesgos característicos de esta modalidad, especiales riesgos psicosociales, ergonómicos, etcétera. Derecho a la intimidad que todo trabajador tiene que tener garantizado, pues la limitación de visitas del empleador o autoridad competente que se puedan realizar en el lugar de trabajo, sobre todo cuando la visita es en el domicilio particular, que además requiere sí o sí de la autorización, ¿no? del trabajador para acceder al domicilio. Derecho a la retribución, que bueno, aunque el decreto no dedica norma específica alguna, así muy específica, no a la retribución, pues también va de suyo, ¿no? Que es un derecho principal, esto es obvio, no es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Y bueno, pues al final, en definitiva, pues de lo que se trata es de que se establezca, evidentemente, la remuneración se establece en igualdad de condiciones, ¿no? En la igualdad remunerativa, ¿no? Según la tipología, desde luego, y con respecto a las normas del 26. Y bueno, pues también específicamente se establece la compensación de gastos, que la compensación de gastos, como sabéis, pues no es salario, pero eso es, bueno, ya digo, de lo que establece el 26, reparadora, ¿no? De gastos y de, ya digo, complementos específicos en la prestación y en las herramientas, ¿no? Al final, la retribución del trabajador a distancia pues será la que determine las disposiciones legales, el convenio colectivo aplicable y, en su caso, el contrato de trabajo y el acuerdo de trabajo a distancia, ¿no? Obviamente, en el acuerdo de trabajo a distancia puede incluirse cuestiones específicas, las que se interesen por ambas partes, ¿no? Siempre cumpliendo, ya digo, con la norma general, que es de absoluta e implacable aplicación. Derecho a la intimidad y protección de datos, sobra decirlo, pero bueno, es uno de los aspectos muy relevantes, ¿no? En el uso de los medios telemáticos, el derecho a la desconexión digital, que ha sido y es un derecho, ¿no? muy cuidado y muy prevalente. Derechos colectivos, derechos colectivos, pues aquí, aunque no define específicamente, yo me he permitido describirlos, luego lo veréis en la presentación, pues todos: derecho a la libertad sindical, promover conflicto colectivo, huelga, plantear o intervenir en procedimientos de composición del derecho a la representación de los trabajadores, etcétera, 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 porque tiene todos los derechos colectivos que cualquier trabajador común ordinario presencial. Los convenios colectivos o acuerdos colectivos pueden identificar puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados mediante trabajo a distancia. Es importante porque seguro que habrá desarrollo de esto en los convenios colectivos. Y luego yo he marcado uno que no menciona el artículo 28 y seguramente algunos de vosotros planteéis, pues qué chorrada, ¿no? Tampoco hace falta pensar mucho, ¿no? Bueno, pues el derecho a la protección social, va de suyo que no está, pero es evidente que se tiene, ¿no? Y en las
de los trabajadores a la protección social, pero es evidente que la comprende, ¿no? Derecho a la seguridad social, con sus leyes de desarrollo, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos también, porque me parece importante señalarlo, que los empleadores también tienen derechos, ¿no? No solo obligaciones, derechos de los empleadores, de las personas en régimen de trabajo a distancia. Yo he marcado aquí, pues bueno, evidentemente uno sagrado, que es que la prestación del trabajo a distancia conforme a los estándares del rendimiento normal o pactado. Cito el artículo 54, que sabéis que es el disciplinario, pero en cualquier caso, es que, claro, el trabajador a distancia tiene todas sus obligaciones con todas sus prebendas, no de prestar, ¿no? el trabajo pactado con arreglo al rendimiento y el estándar de rendimiento normal o pactado. Y aunque el Real Decreto Ley no establece expresamente, el empleador del trabajo a distancia, pues es el empleador definido en el artículo 1.2 y le corresponde los que la legislación laboral, le atribuye, ¿no? Cualquiera que sea la modalidad de trabajo y evidentemente la de trabajo a distancia. Ostenta el poder de dirección sobre la actividad del trabajo a distancia, siempre con esas cautelas, ¿no? Del derecho a la intimidad, ¿no? Y bueno, en esas precauciones, y respecto a la facultad disciplinaria, la tiene toda con una específica salvedad que todos también conocéis, bien la espina dorsal del ordenamiento laboral y por extensión, desde luego, del poder de decisión del empresario, y son de naturaleza imperativa absoluta y inalterables por la autonomía de la voluntad. Pero debo recordar que la negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia y el ejercicio de la reversibilidad del trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra a distancia no son causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni justificativas de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Luego, ojo a esto. O sea, yo sé que todos lo tenéis presentes porque todo con esta limitación, ¿vale? Artículo 21, obligación de los trabajadores de cumplir con las instrucciones empresariales en el marco de la Ley de Protección de Datos y del artículo 20 del Real Decreto 28, cumplir las instrucciones sobre seguridad de la información, etcétera, etcétera. También imponer a los trabajadores la obligación de cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos, que son, responsabilidad del trabajador, sin ninguna duda, ¿no? Y el derecho que tiene el empresario, efectivamente, a exigir esto, pues hace que si se produjese algún descuido, ¿no? O alguna negligencia o alguna incluso, pues bueno, actuación premeditada, ¿no? de la manutención en el uso y conservación, pues pudiera ser susceptible de sanción, ¿por qué no? También facultad de adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control, siempre, volvemos otra vez a lo mismo, con respeto a la privacidad y la intimidad, ¿no? Y en los términos establecidos, ¿no? Con respeto a la dignidad y a la capacidad real de los trabajadores con discapacidad, se dice, ¿no? También el derecho a que el trabajo que se realice fuera del centro no determina la minoración de las facultades del poder de dirección, ¿no? El empleador de trabajo a distancia, sea o no en teletrabajo, dispone del mismo poder de dirección. Yo lo reitero porque a mí me parece muy, muy importante, ¿no? que efectivamente pues, nuestro poder de dirección permanece, digamos, intacto e impoluto, ¿no? Con las especificaciones precisas, ¿no? De esta modalidad. Y cuando coincide el trabajo en la vivienda y el control de los mismos se ejerce físicamente, pues las restricciones que ya he dicho, ¿no? Al final, el domicilio de particular es el domicilio privado y, en consecuencia, pues hombre, el acceder al domicilio pues siempre requeriría del consenso, no la aceptación del trabajador a distancia, ¿no? Cuenta con la garantía, ¿no? En este caso, de que ninguna entrada o registro puede hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito, ¿no? Es lo que dice el artículo 18.2 de la Constitución española, que yo recuerdo, y bueno, pues se dispone de un mayor margen para imponer medidas de control, pero sujeta siempre a estos límites constitucionales. Y os he traído a colación una sentencia del Constitucional, ¿no? Que yo creo que es importante reseñarla en este extremo. Limitaciones, prioridades y exclusiones. Pues muy rápidamente, artículo 3, los contratos celebrados con menores y contratos en prácticas y para la formación y aprendizaje, solo cabe un acuerdo de trabajo a distancia que garantice como mínimo porcentaje el 50% de prestación de servicios sin perjuicio del desarrollo telemático
en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos. Es decir, el trabajo a distancia en estos casos tiene una limitación porcentual mayor, ¿no? 50% de prestación de servicios presencial. Artículo 8, la modificación de condiciones, incluido el porcentaje de presencialidad, debe ser objeto de acuerdo entre empresa y trabajador, persona trabajadora, formalizándose por escrito con carácter previo. Y bueno, pues esta modificación tiene que ponerse en conocimiento de la organización legal. Desde el inicio de la relación, las personas deben conocer las condiciones, ya lo hemos dicho, ¿no? Y además deben estar establecidas. Y lo que establece también este artículo 8 es que las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral, durante la totalidad de su jornada, tienen prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial. Y dice que la empresa informará a estas personas que trabajan a distancia y a la organización legal de los trabajadores de los puestos vacantes existentes en trabajo presencial. Bueno, esto digo que supongo que dará mucho juego. Tiene también desarrollo en la negociación colectiva que puede establecer, ¿no?, las circunstancias específicas y, en definitiva, hombre, a mí me llama un poquito la atención, ¿no?, que si yo contrato a distancia desde el inicio, pues de alguna manera me obliguen, ¿no?, a dar una preferencia a ocupar puestos de trabajo presenciales. Es que si yo contrato desde el inicio, entendería un poco más, digo lo entendería un poco más, no hay tampoco ningún entendimiento porque es voluntario, pero bueno, como es voluntario, es verdad que si conviertes un contrato de trabajo completamente presencial en un contrato parcialmente presencial, es decir, parte teletrabajo o trabajo a distancia y parte presencial, pues hombre, tiene que haber acuerdo para la reversibilidad. Pero ya digo, si yo ab initio es que quiero un trabajador trabajando a distancia o teletrabajando, ¿por qué voy a tener luego que darle una prioridad no en la ocupación de una vacante? Si yo le he contratado desde el inicio en un puesto, no sé, me solo también. Y disposición transitoria tercera, la madre del cordero, digamos, digo la madre del cordero, a ver, hablando de una manera un poco coloquial, porque es lo que ha impulsado no esta necesidad, digo, es lo que ha impulsado esta necesidad, no de carrera, casi de bueno, por tener una regulación del trabajo a distancia, que es la situación sanitaria de pandemia, ¿no? La situación de crisis sanitaria y contención de la pandemia, ¿no?, que ha hecho que todo nuestro panorama laboral pues esté sometido al trabajo a distancia y al teletrabajo durante muchos meses y todavía en continuidad en muchas empresas, ¿no? Bueno, pues precisamente lo que ha impulsado esta necesidad regular, pues ha establecido al final la exclusión para esta concreta situación, ¿no? Todos sabéis, pero yo lo recuerdo porque es importante, que el trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del Real Decreto 8, es decir, el trabajo en situación de pandemia y contención de la pandemia o como consecuencia de las medidas de contención de la pandemia sanitaria ahora, mientras éstas se mantengan, pues le sigue resultando la aplicación de la normativa ordinaria anterior. Es decir, que las empresas no están obligadas a hacer adaptaciones, ni a formalizarlo con esos contenidos, etcétera, etcétera, porque está expresamente excluido. Lo único que establece en la norma es que en todo caso las empresas sí están obligadas a dotar de medios, equipos y herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia y también mantenerlos en lo que resulte necesario, y que será la negociación colectiva la que establecerá la forma de compensar los gastos derivados de esta situación para la persona trabajadora en el caso de que existieran y no hubieran sido ya compensados. Garantías procesales, y voy ya acabando. Bueno, pues hay un nuevo artículo 138 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que es muy curioso. Yo creo que se ha hecho con una precipitación absoluta y con una redacción bastante defectuosa, en mi modesto parecer, ¿no? La disposición final segunda del Real Decreto Ley crea una modalidad procesal para canalizar las reclamaciones relacionadas con este contrato de trabajo concreto y, bueno, en el precepto no se alude en realidad al trabajo a distancia, al contrato del trabajo a distancia, ni al acuerdo de trabajo a distancia. Digo, yo lo señalo, bueno, pues no sé, a lo mejor soy muy analítica y me paso, ¿no? Habla de reclamaciones relacionadas con el acceso, la reversión y la modificación del trabajo a distancia. En definitiva, esto parece que es lo único, digo, estas son las reclamaciones que acoge esta modalidad procesal que va a dar, ya veremos lo que da, ¿no? La literalidad de la letra A
de este nuevo apartado 1 del nuevo 138 bis, establece que el trabajador dispondrá de un plazo de 20 días hábiles para presentar demanda ante el juzgado de lo social. Y digo que el trabajador, porque esto ya parece que excluye que ser trabajador para poder articular no las reclamaciones en este proceso. Me refiero a que, de alguna manera, si es que ya quien es trabajador, pues probablemente las situaciones de uno que quiera ser contratado a distancia y no se le haya contratado, está excluido, no eres trabajador. Yo he intentado llegar a un acuerdo contigo de trabajo a distancia, pero al final no te he contratado. ¿Puedo reclamar por esta vía? Pues yo creo que no. Procedimiento para las reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación, muy rápido. Pues plazo de 20 días, a partir de que la empresa le comunique la negativa o disconformidad con la propuesta para presentar demanda ante el juzgado social. El órgano jurisdiccional puede recabar informe a la inspección de trabajo informe urgente, remitiéndole copia de la demanda y documentos, y versará sobre la negativa o la disconformidad. Procedimiento urgente con tramitación preferente, acto de vista en los 5 días siguientes, es un decir, pero bueno, a la admisión de la demanda, y sentencia en el plazo de 3 días. Contra la misma no hay recurso, como en otros muchos procedimientos de estos urgentes y perentorios, salvo cuando se haya acumulado alguna pretensión de resarcimiento de perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a algún recurso de suplicación, en cuyo caso el pronunciamiento será ejecutivo desde que se dicte la sentencia. Y luego se establece que cuando la causa de la reclamación en materia de trabajo a distancia esté relacionada con el ejercicio de derechos de conciliación de la vida personal y familiar, reconocidos legal o constitucionalmente, se regirá por el procedimiento establecido en el 139, obviamente, ¿no? Porque al final estas reclamaciones son distintas. Al final estamos hablando de reclamaciones de derecho a adaptación de la jornada, etcétera, etcétera, que aunque la adaptación de la jornada incluye la posibilidad de teletrabajar, pues no es por sometimiento al Real Decreto de Ley 28, sino por el establecimiento del 34.7, creo que es del Estatuto de los Trabajadores, y estas medidas especiales de conciliación de la vida familiar y laboral. En definitiva, como digo, defectuosa redacción, precipitada redacción, y como apuntan los más críticos, probablemente requiera de un esfuerzo judicial que la equilibre, ya lo vamos a ver, ¿no? Entrada en vigor y aplicación, muy rápidamente, porque también esto sí que creo que todos lo sabéis, es íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes, todas las que se puedan producir a partir de, y desde luego las anteriores reguladas por convenios colectivos, acuerdos colectivos, o desde el momento en que estos pierdan su vigencia, dice la norma. Pero establece la transitoria primera, que los convenios o acuerdos referidos en el apartado anterior, que no prevean un plazo de duración, pues tendrán un plazo de aplicación, será aplicable, una vez transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la norma, salvo que las partes firmantes de los convenios colectivos o acuerdos acordasen establecer un plazo superior, y establece, digamos, el plazo de vigencia o, digo, de mantenimiento de condiciones hasta 3, entre 1 y 3. En ningún caso dice, ya lo he dicho antes, y este es un elemento importante que tenéis que tener en cuenta, que como consecuencia de la aplicación de este Real Decreto Ley, quien tenía derechos no los pierde. No se le absorben, ni le compensan, ni le desaparecen. Y luego el acuerdo de trabajo a distancia regulado por el decreto, pues tiene que formalizarse, digo, el acuerdo ya individual, ¿no? Donde no haya convenio colectivo o acuerdo colectivo de aplicación, en el plazo de 3 meses desde que el presente Real Decreto resulte de aplicación a la relación laboral, ¿no? Ya sabéis que entró en vigor el 13 de octubre. Y en idéntico plazo hay que efectuar las adaptaciones o modificaciones de los acuerdos de trabajo a distancia individual vigentes a la fecha de publicación. Plazo de adaptación para el acuerdo, ya lo he dicho, pues sería hasta el 13 de enero del 21, si no me he equivocado contando. Y luego, situaciones de trabajo a distancia derivadas del COVID, ya lo he anunciado, están excluidas. No solo las derivadas del decreto 8, las que todavía puedan surgir, ¿no? Pues en pro de la seguridad y salud de los trabajadores y contención de la pandemia, ¿no? Por aplicación, ya digo, del decreto de vuelta a la normalidad. La breve reflexión final, que no me quedo sin ganas de hacerla, aunque ya sé que estoy muy excedida de tiempo. Bueno, pues ya sabéis, yo opino que el trabajo a distancia, pues es verdad que es un trabajo que se practica desde tiempos remotos. Es verdad que con escasa implantación en nuestro país frente a otros, y que hasta la pandemia y la crisis sanitaria pues era pues prácticamente tangencial, pero se caracterizaba por combinar ventajas e inconvenientes respecto al trabajo presencial,
que si no se han transformado, sí se han ido adaptando, yo creo, a los nuevos tiempos a medida que las tecnologías han ido avanzando. Yo conozco un montón de empresas a las que hemos asesorado desde mi despacho que ya estaban y ya tenían modelos de política de teletrabajo, flexibilidad, bueno, pues que las empresas, pues bueno, en pro efectivamente de la evolución de las tecnologías y de la sociedad y de la modernidad, porque también es un elemento de modernidad y de flexibilización, pues estaban pensando y planteándose, imponiendo, ¿no? Bueno, imponiendo, haciendo políticas, bueno, bastante razonables, ¿no? De consecución de la opinión generalizada de respecto a esta modalidad de trabajo, pues es una opinión que tiene pros y tiene contras. Yo los he resumido más rápidamente, ¿no? Y que erosiona la solidaridad entre trabajadores respecto de los intereses comunes por el aislamiento en la realización de la labor. Lo que yo he denominado, me gustaba mucho la frase, no es mía, no sé a quién se la copie, pero en cualquier caso, autismo social. No, pues es verdad que el teletrabajo, pues yo ahora por circunstancias estoy confinada obligatoriamente y bueno, pues al final es que estás más solo que la una y bueno, te puedes comunicar efectivamente por ordenador, pero al final pues no dejas de faltarte el contacto social y humano, ¿no? Distorsiona el marco habitual de realización del trabajo por cuenta ajena, con la pérdida de los niveles de protección laboral y social, posibilita reduce sensiblemente los gastos de empleadores y también los de los trabajadores en buena medida y contribuye a la fijación de poblaciones en territorios pues donde efectivamente a lo mejor estaban despoblados, se ve como un elemento, disminuye el efecto invernadero también porque hay menos desplazamientos, bueno, normaliza de alguna manera la conectividad informática y puede generar inversión, ¿no? Es una de las herramientas, uno de los elementos claves del teletrabajo es que puede generar inversión tecnológica, ¿no? Aunque puede dar lugar también a incremento de riesgos psicosociales, influye en los alquileres de locales comerciales, también deteriora sensiblemente los negocios cercanos, la restauración, por ejemplo, de personas que ya no van a ir a comer, no el menú del día porque van a estar en su casa. Y favorece la conciliación, por un lado, de la vida personal y familiar, aunque no es una medida en sí misma de conciliación, esta normativa, pero bueno, y por otro, pues también efectivamente, pues neutraliza también inconvenientes de compartir espacio dedicado a, quiero decir, la ventaja de la conciliación también es un inconveniente para la conciliación, ¿no? Y ha habido pues múltiples situaciones donde se han quejado, ¿no? Parejas, ¿no? Familias, pues de esta situación, ¿no? De incontinente trabajo a distancia o teletrabajo. Pero ninguna de estas características y efectos del teletrabajo, ya decía, ha sido causa de este repentino impulso, perdón por las erratas en este apartado, a la repentina promoción legal. Como digo, ya me lo habéis oído, pues al final, pues esta urgente necesidad de prevenir los contagios del COVID ha hecho que se haya impulsado una normativa que en realidad pues me diréis, ¿por qué es tan crítica si no es tan novedosa? Hombre, a ver, no es novedosa en el sentido de que, bueno, es verdad, se hace una inmersión absoluta en el acuerdo, no en el marco, en el acuerdo marco europeo, pero al final lo que hace es, bueno, pues regular hasta la exhaustividad, ¿no? Y bueno, pues con unas carencias que yo creo que a la larga, pues probablemente acabemos, no sé si pagando, pero sí desde luego pues, probablemente en litigiosidad. Véase la muestra en el propio establecimiento insólito de un procedimiento específico. Y termino de verdad, incurre, ya digo, en esas carencias que van anejas a la introducción de regulaciones no suficientemente meditadas, en mi opinión, y apenas contrastadas, porque la experiencia de la pandemia no es una experiencia que tenga que servir para regular pues una modalidad de trabajo que sirve, ¿no? A la organización empresarial, ¿no? Y a la productividad. Y bueno, pues decir que yo he establecido aquí que si se respeta el máximo legal, esto es una cuestión de legalidad, no en unos 30 días conoceremos si se solicita la ratificación, la convalidación legislativa o si se opta por tramitar el proyecto de ley o tramitarlo como proyecto de ley como una alternativa a través de la cual probablemente sí pudieran completarse lagunas y corregirse deficiencias del texto legal promulgado por medio de enmiendas, oposiciones, etcétera. En todo caso, y particularmente, pues si es simplemente convalidado, las voces más críticas apuntan a que será un texto incompleto y que el conocimiento del efecto práctico de su regulación, pues lo vamos más bien a sufrir. No digo a sufrir, pues en toda
la dinámica que vaya generando. Y termino de verdad esta vez diciendo que, en mi opinión, ¿no? Y a lo mejor mi consejo, pues sería pues, que es conveniente no precipitarse en la contratación de trabajadores a distancia, bien es nuevo por conversión total o parcial, temporal o definitiva del trabajo presencial, y desde luego que hay que buscar en las situaciones existentes y en las políticas empresariales unilaterales o en los acuerdos colectivos precedentes la necesaria adaptación a la nueva normativa porque es obligada. Pero en cualquier caso, aquí yo creo que el dicho este de sin prisa pero sin pausa me parece que es absolutamente recomendable hasta ver cómo va siendo como la puesta en escena, ¿no? de esta nueva normativa. Y con esto, pues ya definitivamente, perdonar por la extensión y perdonar por la rapidez al fin, pero he podido extraer de la norma y espero sinceramente que os haya sido de utilidad a todos. María Pues Jesús, nada, por supuesto. Muchas gracias, María Jesús, y desde luego que entendemos que has necesitado todo este tiempo para poner el foco en todos estos puntos claves de la nueva normativa. Yo muy rápidamente, siempre te pido a modo de titular, ¿qué consejo le podemos dar a las empresas de cara a enfrentarse a esta nueva norma? Bueno, yo lo he dicho al final, ¿no? Y vuelvo a reproducirlo. Yo creo que la norma hay que cumplirla, es evidente, ¿no? En las nuevas contrataciones que vayamos a efectuar y adaptarla en las anteriores. Yo creo que hay que esperar, que hay que ir en ese sin prisa, pero sin pausa, viendo también cómo va modulando la negociación colectiva, ¿no? Todos estos elementos que dejan y abren el margen también a la negociación colectiva en determinados aspectos que son importantes. Y sobre todo, como ya dije también en esa ponencia no del anteproyecto, pues pensar que lo que se haga y lo que ya se haya hecho genera derechos adquiridos que van a quedarse ahí, no aunque estén por encima de la normativa. En definitiva, pues ir dando pasos seguros, ¿no? Porque todas las empresas al final ya tienen políticas o están pensando en establecer políticas, pues aguardar un poco a cómo desarrolla la negociación colectiva, que lo hará bien, adaptando las necesidades del trabajo a distancia a cada sector, porque cada sector tendrá unas necesidades diferentes, ¿no? Incluso hasta en los porcentajes de prestación que pueden modularse. Ese sería mi consejo fundamental. Bueno, pues yo le doy María la Jesús. palabra a Ángeles para que nos digas o nos traslades aquellas preguntas que sean muy importantes y relevantes que María Jesús tenga que contestar, ¿vale? Lo digo por la hora sobre Mira, todo. he optado porque, María Jesús, te voy a hacer estas preguntas por escrito y se las vamos a mandar a los participantes porque son muchas, algunas son repetidas, otras no, y no quiero que se quede nada sin contestar. Una pregunta simplemente te voy a enumerar. Sí, simplemente preguntan. ¿Perdona, María Jesús? No, que digo que encantadísima de resolverlas por escrito todas las que queráis plantear. Sí, porque así las tienen y es mucho mejor. Por ejemplo, sí les vamos a decir que vamos a compartir la presentación que podéis ver en nuestra web, también el vídeo grabado en generaciona.org. Ha habido preguntas en el sentido de si es posible la compensación salarial específica para el teletrabajo, si se puede pactar el mismo horario en la oficina, lugares donde se puede trabajar, si se puede limitar o esa elección del trabajador, si le puedes facilitar los medios a cambio de los gastos. Han hablado del artículo 5 del Real Decreto 8/2020, del 34.8 que ya has comentado, y te lo voy a hacer por escrito para que nadie se quede sin contestación y se lo podamos hacer llegar a los participantes. Yo siento en todo caso que se quede cojo, digo, porque siempre es ilustrativo, ¿no? Poder resolver un par o tres de preguntas, pero en cualquier caso yo creo que probablemente sea más completa. Bueno, pues si quieres, ¿te puedo lanzar alguna pregunta? Sí, lánzame si quieres alguna. Espero poder resolverla, a ver si ahora me he lanzado yo y resulta que luego no la contesto. No, son, por ejemplo, las más sencillas que han preguntado. Si es posible facilitar los medios a cambio de no dar los gastos. Yo No creo que compensar los gastos. yo creo que eso es dudoso, vamos, más que dudoso. Bueno, hay que ver también luego cómo lo modula el convenio colectivo, pero yo creo que gastos y medios tienen una diferenciación, ¿no? Lo que sí es posible es establecer, si no hay un convenio colectivo que lo establezca, una cantidad. Establecer una cantidad. De hecho, hay en nuestro derecho comparado, hay países que establecen una cantidad de tiempo forzado, ¿vale? Y luego, bueno, pues esa determinación, pues hombre, te hace efectivamente
que sea la que regule, ¿no? Es más, algún convenio colectivo ya, cuando lo ha regulado, pues establece un sistema de compensación con una cantidad tanto alzado, me parece que a elección, no de la cantidad tanto alzado y con justificación o algo así. Es decir, que las fórmulas para establecer cuál es la compensación sí que pueden ser diversas, pero que no solo con la puesta a disposición de medios se cumple con la obligación. Es mi opinión, en principio. Te voy a lanzar solamente una para terminar. ¿Los lugares de trabajo son a elección del trabajador o están limitados? Bueno, yo ya lo he dicho, no creo que lo he dicho en la exposición, me parecía que de una manera clara, en principio el trabajador efectivamente puede elegir, pero ya he dicho también que no puede elegir aleatoriamente yo quiero trabajar en un aeropuerto, pues eso no sería factible de ninguna manera, ¿no? Porque al final hay muchas normas que entran, ¿no?, en concordancia, ¿no?, y de aplicación, ¿no?, entre ellas la de la protección, el deber de protección de la salud y la seguridad y la protección de datos también. En consecuencia, el trabajador puede elegir, pero el empresario también tiene alguna facultad de oponerse, ¿no? Lo he dicho cuando hablaba de la modificación, ¿no?, de los lugares de trabajo, que efectivamente los puede decir el trabajador. Y, hombre, hay parámetros de razonabilidad que hacen que probablemente el empresario pueda oponerse, ¿eh? Bueno, pues María Jesús, trasladarte la enhorabuena que te han dado todos los participantes a través de los mensajes y sobre todo por tu intervención y aportación crítica al respecto del Real Decreto. Bueno, pues un placer como siempre que contéis conmigo y muchas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, María Jesús. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos vemos en el próximo diálogo generacional. Que paséis buen día. Muchas gracias, Buen María día. Jesús. Adiós.